Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este domingo 23 de noviembre del 2025. Quiero compartirles un texto que pertenece a la cultura védica. La palabra védica viene de la palabra Veda. La palabra Veda significa básicamente sabiduría. Por tanto, la cultura védica es una cultura, un grupo de enseñanzas, un conjunto de tradiciones, de consejos, de costumbres, de directrices para una existencia vivida o existida desde la sabiduría. Esta sabiduría significa no conocimiento mecánico. Por ejemplo, en el mundo moderno y acá en Occidente, sobre todo los países que están Europa, la mitad de Europa y hacia acá, hacia América, tenemos la visión de que una persona muy sabia es una persona que ha almacenado mucha información, pero una persona que ha almacenado mucha información podemos ver en la vida cotidiana que no necesariamente actúa en su quehacer diario de forma realmente inteligente, o sea, de forma realmente coherente con el mayor beneficio o con lo más beneficioso. Por tanto, esta persona es poseedora de mucha información, pero no de sabiduría. A decir de las culturas más estables, antiguas y profundas, la sabiduría es un captar de la realidad en su esencia, un comprender la realidad no en su apariencia, disculpen, sino en su esencia. La sabiduría no es el resultado de un ejercicio del pensamiento, sino que es el resultado de un encontrarse con la vida, con la realidad, con las cosas, con las situaciones, más allá del pensamiento. No significa tampoco volverse irracional, no significa no pensar, no significa desechar el pensamiento, sino encontrarse con la realidad más allá del pensamiento. El pensamiento siempre va a actuar de modo que va a depender de la información que ya tenemos previa, y la información que tenemos previa siempre va a estar relacionada con el pasado, así que el pensamiento siempre va de una forma u otra a tener que nutrirse del pasado. Y no puede contemplar, o le es muy difícil contemplar las cuestiones o valorar aquellas cuestiones que no hemos vivido y que sin embargo se están presentando por primera vez en nuestra vida. Por eso frente a ellas nos desorientamos. Podemos obtener alguna información vaga del pasado para ver si nos sirve para enfrentar la nueva situación, pero no podemos obtener una guía cierta. Sin embargo, cuando simplemente uno se vuelve reflexivo en lo profundo, más allá del pensamiento, simplemente se abre a la realidad, al fenómeno, a la situación y trata de encontrarse con esa realidad sin cuestionarla, sin clasificarla, sin necesitar explicarla, simplemente encontrarla en la conciencia y en el corazón. Entonces uno puede percibir, si hace el silenciamiento interior necesario, puede percibir qué hay detrás de todo ello. ¿Cuál es la verdadera cuestión, la verdadera enseñanza, el verdadero propósito de que eso esté sucediendo ahora mismo? O sea, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué quiere decirnos o qué puede revelarnos para nuestra propia existencia, de nuestra propia existencia y de la existencia de todo lo demás? Entonces eso es un sabio, porque va a actuar en coherencia con la existencia general. Y entonces Veda significa eso, vivir una vida desde ese conocimiento profundo que no tiene nada que ver con el conocimiento de la escuela, con el conocimiento de los libros, sino con un conocimiento de aquietarnos y de volvernos conscientes, receptivos, neutrales en el sentido de no cuestionar, de no indagar mucho frente a las situaciones de la vida, no clasificarlas, son buenas, son malas, son mis amigas, son mis enemigas, no, simplemente están allí las cuestiones, las situaciones, los elementos, las personas, mis cualidades o lo que sea, y cómo puedo percibirlas con un silenciamiento de la mente y del pensamiento, simplemente percibirlas. Entonces,
Este texto dice lo siguiente: la persona de discernimiento verdadero y auténtico, aquella que lo ha logrado, solo aceptará lo necesario para cubrir las necesidades de su vida personal. Aceptar más o aceptar menos de lo necesario puede traer una caída en las prácticas de la espiritualidad o el cultivo de la espiritualidad en su vida. El texto comienza diciendo las personas de discernimiento verdadero, aquellas personas que en verdad han llegado a un estado reflexivo, más allá de los deseos caprichosos, y simplemente se han abierto a observar la vida, a observar la existencia, tanto en base a la experiencia de la suya propia como en base a lo que puede observar de los demás y en base a lo que los demás también le han comentado. Uno puede percatarse incluso observando la propia dinámica del ser humano en el tiempo, como el propio ser humano, en la medida que va avanzando en madurez y que trasciende por lo general la mediana edad, o sea que entra ya en lo que llamamos el envejecimiento o la tercera edad, como le llaman algunos, empieza a adentrarse en un fenómeno muy curioso, y es que necesita cada vez menos cosas. Empieza un periodo de desprendimiento, empieza a, por decirlo así, a, a estar bien, a estar bien con cada vez menos cosas. De hecho, busca la manera de desprenderse de la mayor parte de las cosas que antiguamente tanto anheló quizás, o las cuales le cogió cariño, las cuales buscaba, las cuales gestionaba. Eso quiere decir que la propia naturaleza nos muestra que hay una gran verdad, que hay una gran sabiduría en el ajustarse a la cuestión del promedio de lo realmente necesario, qué es lo que yo realmente, como ser viviente en este momento de mi vida, qué es lo que realmente necesito, lo que realmente necesito. Entonces, abordar esa situación con discernimiento genuino. Una persona llega a esa conclusión donde dice y se da cuenta de que muchas veces se aferra, de que muchas veces se desgasta en cuestiones que realmente no necesita. Y sin embargo ahí consume energía, consume pensamiento, se compromete en situaciones que la pueden un poco degradar como ser humano, etcétera, se crea situaciones mentales de torbellino. La sociedad moderna y sobre todo la sociedad de consumo constantemente nos está creando nuevas ideas de que siempre necesitamos más. La sociedad de consumo, mediante el marketing y esas cuestiones, siempre te hace ver: mira, necesitas esto para estar más cómodo, necesitas aquello para estar más fuerte y saludable, necesitas aquella cosa para esto, necesitas, y constantemente está produciendo un producto nuevo con la finalidad de hacértelo ver, o de hacerte ver que te es imprescindible, cuánto va a mejorar tu vida, a acomodarla, a hacer las cosas por ti, y por tanto también siempre está creando un, un servicio nuevo. O sea, mira, yo voy a hacer esto por ti, nosotros nos encargamos de esto, de aquello, ya tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer aquello, y esa es la base nuclear de la sociedad moderna. La base nuclear de la sociedad moderna es hacerte crecientemente más independiente, pero no independiente en lo profundo, o sea, dependiente del todo de la naturaleza del Señor, sino dependiente de los propios inventos, de los propios sueños, de los propios caprichos de un grupo de personas y de los tuyos propios. Entonces esa cuestión a lo que nos lleva es a un consumismo mayor, a una insatisfacción mayor, a un querer almacenar, poseer, cambiar, y ese querer y ese cambiar y ese ofrecimiento constante es cada vez más rápido, muy violento. En Cuba todavía se ve un poco lento por las características, ¿no?, de subdesarrollo, pero en los países más ágiles en este sentido
vemos que los servicios y productos se están continuamente renovando y están un poco saturados todos los canales, todas las cuestiones de propagandas y de cosas así, y las personas siempre encuentran una bandada de ofertas y todas diseñadas tan inteligentemente que parece que todas son perfectas para ti, que todas tú las necesitas, que todas. Eso hace que nuestra vida externa y nuestra vida interna se vaya saturando de cosas. Es como un cuarto, una casa muy llena de tarecos y trastos, donde crees que todos te hacen falta y ya no puedes ni siquiera caminar y ni siquiera puedes posar tu vista en un lugar, en un espacio vacío para poder descansar de tu sufrimiento, de tu locura mental. Y en eso se basa también, por ejemplo, la filosofía del Zen o de la jardinería Zen. Para el jardinero de la filosofía Zen, del budismo Zen, en un jardín, por ejemplo, lo más importante no son las plantas, sino el espacio que haya entre planta y planta. Ellos dicen que la vista necesita un espacio de oxígeno, igual lo necesita la mente. Si usted tiene su vida llena de tarecos mentales, físicos, de todo tipo, si su vida está aglomerada, llena de cuestiones donde la mayoría realmente no las necesita, entonces ¿qué espacio tiene usted para aligerarse? ¿Qué espacio tiene usted para sentirse estable, tranquilo, armónico? ¿Qué espacio tiene para sentir y permitir que su mente se aligere? La respuesta es fácil, no tiene ningún espacio. Y esto empeora porque cada día le va a ir sumando más tarecos a su mente. Estos tarecos mentales vienen en la forma de pensamientos, preocupaciones, conclusiones por adelantados, tristezas, que se generan después en forma de estrés, depresión, incertidumbre, ansiedad, psicosis, paranoia, esquizofrenia, lo que le quieran llamar, locura, a fin de cuentas. Abrir espacio, abrir espacio es necesario y para eso tengo que primero situarme en la cuestión de reflexionar. O sea, hasta qué punto esto es necesario, hasta qué punto este pensamiento que ahora mismo tengo, hasta qué punto esta manera de pensar, hasta qué punto este deseo, este capricho, hasta qué punto este recuerdo, esta tristeza que arrastro hace 2 años, hasta qué punto realmente me es necesario. Y si no es necesario, entonces ¿por qué lo estoy manteniendo? ¿Qué argumento engañoso me está dando la mente? Y así lo mismo sucede con las cosas de fuera. Entonces el texto es muy curioso porque dice algo interesante. Dice que esa persona, esa persona que ha comprendido bien la cuestión de la vida, dice que solo aceptará. Este aceptará significa que por sus esfuerzos, solo dedicará sus esfuerzos a buscar, a proveerse. O sea, porque puede ser, por ejemplo, que una persona, por ciertas cuestiones de familia, de herencia, de lo que sea, reciba una casa, reciba una cierta cantidad de posibilidades económicas, etcétera, etcétera, pero ya las recibe, ya están allí. Y no es que ella se empeña en buscarlas, y aún esas que están allí, no se relaciona con ellas desde un punto de vista de gozo y gozo y gozo, sino desde un punto de vista de moderación. O sea, de todo esto, cómo realmente o cómo lo voy viviendo, cómo me voy relacionando con esto de modo tal que no me absorba, que no me desvíe de las metas de la existencia. Entonces dice que esa persona, la persona clara, con mente sabia, aceptará solo lo necesario para cubrir sus necesidades personales y, bueno, por supuesto, necesidades de la familia, las cuestiones que cada cultura, cada época y cada lugar exijan. Entonces termina diciendo que aceptar más o menos, esto es también otra cuestión interesante, porque a veces cuando pensamos en aceptar solo lo necesario, siempre pensamos en el exceso, o no, el texto está hablando de lo perjudicial que puede ser el exceso, de lo agotador que puede ser el exceso, pero también explica el sentido contrario. Dice que aceptar más, o sea, preocuparse por obtener más de lo que necesitamos, o la dejadez total, o sea, la despreocupación total, el alejarnos de nuestro propio
deber de proveernos de lo necesario, de lo realmente necesario, proveer a la familia de lo realmente necesario, repito, no de los caprichos de cada miembro, no, de lo realmente vital, de lo realmente necesario. Dice que aceptar más o aceptar menos de lo necesario puede ocasionar una caída en la práctica espiritual. La práctica espiritual necesita atención, necesita equilibrio en nuestras vidas. Si aceptamos más de lo necesario y nos ponemos en función de ello, no vamos a tener tiempo, no vamos a tener tranquilidad mental, porque vamos a tener que estar siempre en una lucha continua por obtener aquello que creemos que necesitamos y que realmente es más de lo necesario desde el punto de vista vital. Y entonces si, además de eso, si lo obtenemos, si lo vamos obteniendo, esa comodidad de más de lo necesario nos va a invitar a un goce, a una vida gozosa, y esa invitación a gozar de eso que hemos adquirido nos va a distraer de nuestra práctica consciente de relación y reflexión amorosa hacia Dios, hacia la vida, hacia la espiritualidad. Por el otro lado, si aceptamos menos de lo necesario, si no nos preocupamos por lo básico, si no nos ponemos en función inteligente y saludable, un ritmo saludable de obtenerlo, entonces podemos caer en un estado de carencia tal que la propia vida se ve muy dificultosa. Y esa dificultosidad, si no estamos listos en lo profundo, a no ser que estemos bien estable en lo espiritual, esa dificultosidad va también a afectar nuestra práctica espiritual porque la vamos a percibir en forma de carencias, sufrimientos, molestias, y entonces nuestra mente va a estar dando vuelta constantemente en esas sensaciones lamentables. Entonces, ni el más ni el menos, y siempre y cuando, por supuesto, esto es importante también, esté en mis manos. O sea, lo que yo sea capaz de procurar. A veces tenemos menos de lo necesario en un momento determinado, no porque no lo busquemos, no porque no lo gestionamos, sino porque por cuestiones de la vida está tocando tener incluso menos de lo básico, menos de lo necesario. Repito, no por falta de gestión ni por rechazo. Y bueno, en ese caso también es el mismo principio, pero estoy hablando de casos comunes, de casos normales donde yo puedo decidir hasta qué punto llenar mis días, llenar mi vida de cuestiones que realmente no son fundamentales, o hasta qué punto también reequilibrarla cuando está muy carente de incluso cuestiones fundamentales, porque ambos estados, ambas posturas van a ser obstáculo en mi reflexión espiritual o en mi búsqueda del amoroso Señor. Como siempre, el texto es para reflexionar, lo releo para que se quede un poco en la mente y el corazón de aquellos que así le den tan grata acogida. Dice: la persona de discernimiento genuino solo aceptará lo necesario para cubrir sus necesidades personales. Aceptar más o aceptar menos de lo necesario puede ocasionar una caída en las prácticas espirituales. Que tengan todos un buen día y bendiciones.